Los anticongelantes de los automóviles están fabricados a base de alcoholes, principalmente metanol, etilenglicol y propilenglicol. ¿Por qué se utilizan estas sustancias? Vayamos a conocer la respuesta con el maestro Fernando Bonrosas. Y bueno amigos, estamos desde la barra con el maestro Fernando Bonrosas. Y bueno, vamos a explicar esto, maestro, ¿por qué al automóvil nosotros tenemos que echarle esta solución que nos venden, que se llama el anticongelante? ¿Y qué es necesaria para que pues, el agua no se congele? ¿Cómo funciona si pues, es un líquido también? Sí, mira, para esto hay que recordar que en el caso del agua pura, su punto de congelación es 0 grados centígrados. Es tan importante el agua y sus propiedades físicas que la escala centígrada precisamente se desarrolla en base a las propiedades del agua. Entonces a 0 grados centígrados el agua se congela y a 100 grados centígrados el agua se evapora, muy bien, Luis. Pero resulta que el agua también es muy útil en el sentido de que atrapa mucho calor o quita mucho calor a los materiales. Entonces lo que tú comentas es muy cierto. En el caso de los automóviles tenemos una parte de él que es el radiador y su función es enfriar al motor de todas estas explosiones que se están dando de manera interna. Pero en los lugares donde hace mucho frío se da el problema de que el agua se congela a temperaturas menores de 0 grados centígrados y en muchos lugares la temperatura ambiente es menor a esa temperatura. Por eso se aprovecha que el agua es el disolvente universal para todo lo que sea compuestos polares. Y esos solutos, que son los que se disuelven en el agua, le dan una estructura que modifica sus propiedades físicas, entre ellas su punto de congelación. De tal manera que el agua pura, que todos sabemos que a 0 grados se congela, si nosotros le echamos un soluto que refuerce esa estructura, eso va a hacer que cada vez disminuya más su punto de congelación. Y entre mayor cantidad, más notorio es este efecto en su propiedad física. Entonces, solutos como la sal, el azúcar, el propio etanol, son agentes que refuerzan y modifican esa propiedad del punto de congelación del agua. Y eso nos sirve para que se mantenga líquida y siga enfriando. Porque en estado sólido como hielo, el radiador no podría tener esa función. O lo que platicábamos en alguna ocasión en esto de la barra, si pensamos que las bebidas alcohólicas tienen un sabor que hasta quema de lo caliente que está, algo que se ha puesto de moda es meter bebidas destiladas como el tequila al congelador. Sí. Y se puede tener un tequila que esté a menos 10 grados, menos 15 grados y no se congela. Entonces el principio es el mismo. Ese etanol que es el alcohol potable y que se encuentra en bebidas alcohólicas, evita que se congele. Aunque lo pongo en el congelador varios días, va a notar uno que sabe muy rico porque no se siente esa sensación de aguardiente, de calor, porque está muy frío, sin llegar a solidificar. Entonces las propiedades del agua se pueden modificar en base a los solutos. Y entre más fuerte se haga la estructura de la molécula de agua, más va a disminuir el punto en donde se tenga que enfriar para poder congelarlos. Y aquí tenemos la muestra de 3 soluciones distintas. Así es. En la que podemos ver este fenómeno. ¿Qué tenemos en este primer vasito, maestro? Miren, este es agua con etanol. Agua con etanol. Y está al 5%. Entonces, más o menos como una cerveza, un poquito más. Y esto nosotros lo pusimos a menos 8 grados centígrados. En el caso del agua pura, a menos 8 grados centígrados, esto estaría hecho completamente hielo. Pero si te fijas, ahí está parcialmente congelado. Todavía no se ha llegado a un punto en donde toda la solución se convierta en sólido. Y esto tiene que ver con que el etanol está modificando esa temperatura de congelación del agua al actuar como solvente. Y en este segundo tenemos... En este es agua con sal, con cloruro de sodio, que ustedes lo pueden notar cuando meten agua a congelar a 0 grados. Pero si meten un jugo, meten leche o meten algo que tenga, ya sea azúcar o que tenga sal, todo eso va a hacer que más difícilmente se pueda congelar. Entonces se modifica y se puede tener temperaturas criogénicas que evitan la congelación total de este material. Maestro, esta ahorita que menciona, por ejemplo, la sal,
Ese es el mismo principio que funciona cuando, por ejemplo, yo me he fijado mucho en la gente que vende raspados, por ejemplo, helados, que le ponen sal alrededor para que no se haga líquido. No se haga líquido. Sí. Entonces también digamos que puede funcionar a la inversa. El hielo que no se derrita tan rápido. Sí, o que su punto de derretimiento sea una temperatura más baja. Cuando está la gente haciendo helados o nieve, sobre todo en garrafa, vemos cómo le ponen hielo alrededor. Ese hielo, cuando llega a 0 grados, va a pasar de sólido a líquido, porque es su punto de fusión. Pero si yo le agrego sal, con solo agregarle sal, hago que se disminuya su punto de fusión. Y ahora tengo algo que está más frío del 0 grados. Y eso me permite, con más eficiencia, poder esta base para helado congelarla. Muy bien, ¿y en este último que tenemos? Este es agua con azúcar, que también es una sustancia que potencializa esa capacidad de que su punto de congelación sea menor, o sea, hace la estructura más fuerte. Entonces, todas estas moléculas son polares. Por ser polares, se pueden disolver en agua, que es un solvente polar. Y de esa manera tenemos una estructura que hace más firme todo esto de poder cambiarla de fase. Pues muy bien, ya pudimos ver una explicación más de estos fenómenos cotidianos. Muchísimas gracias, maestro. Continuamos.